Analiza este método de asignación por puntos. A continuación, las recomendaciones y conclusiones. Bueno, después de haber desarrollado los diferentes métodos, podemos observar que con cada uno de estos métodos se presentaron variaciones significativas en los salarios actualmente definidos, y teniendo en cuenta que los métodos usan criterios diferentes a la hora de hablar los cargos. Para el caso del contador, como se lo dije anteriormente, fue el que sufrió el mayor cambio, la mayor disminución por el método de asignación y por comparación por pares. En cambio, por el método de jerarquización disminuyó. O sea, también disminuyó, pero de manera muy poca. O sea, en todos los casos disminuyó el cargo de contador. Y en el auxiliar administrativo, con todos sus métodos, fue el que más aumento tuvo en sus salarios. Está muy por debajo, está muy subvalorado el cargo. Fue uno de los que más aumentó. Bibliotecaria, con todos los métodos, aumentó de manera notoria, no muy significativa, pero sí se notó el cambio. El auxiliar de servicios generales, importante tener este en cuenta, ya que fue uno de los menos valorados, menos importantes, por decirlo así. Con el método de jerarquización y comparación por pares, el cargo se mantuvo con el salario de su salario mínimo. En cambio, por el método de asignación por puntos, el cargo aumentó. Es decir, que con los dos métodos de jerarquización y comparación por pares, los métodos de comparaciones, porque esos son métodos de comparación, el cargo no aumentó. En cambio, cuando se analizaron los factores, las habilidades, los riesgos, cuando se analizaron todos estos factores, o sea, hubo un aumento. O sea, sí se notó un cambio, sí se notó que el cargo es más importante de lo que parece. Entonces, por eso es importante realizar este método, este trabajo, con los tres métodos. Aquí vemos cómo puede con unos métodos permanecer igual, y con un método en donde sí se haga un análisis profundo, cómo puede aumentar. O sea, puede haber un cambio en realidad cuando se analizan los factores ocultos, por decirlo así. Aquí sí se tienen en cuenta factores ocultos que no se tienen en cuenta al momento de una comparación superficial. El cargo de portero aumentó, conductor aumentó, las auxiliares aumentaron, los psicólogos, eh, con el cargo de jerarquización y asignación por puntos, los psicólogos disminuyeron. En cambio, con el método de comparación por pares, aumentó. O sea, si vieron lo complejo que es esto. Mientras aquí aumentan todos, aquí aumenta y disminuye con otros. O sea, con unos métodos aumenta y con otros métodos disminuye. Entonces, aquí es donde tenemos que pararnos a pensar qué decisión vamos a tomar, con qué método nos vamos a quedar. Ya como sabemos, estos métodos no son para seguirlos a pie de la letra, solamente son unas herramientas que nos ayudan a tomar decisiones, que nos ayudan a hacer la estructura salarial de las organizaciones. Entonces, para este caso, lo que yo recomendaría es quedarnos con el método de jerarquización y asignación por puntos, ya que el cargo estaba muy sobrevalorado. O sea, a mi punto de vista el cargo está sobrevalorado. Las tareas que realiza, o sea, su tarea de psicólogo no la realiza siempre. O sea, no todos los días realiza su tarea de psicólogo, solamente cuando se presenta una situación. Entonces, él está cumpliendo labores secundarias, no cumple su labor principal siempre. Entonces, por eso es que está sobrevalorado, porque no cumple su valor, su labor principal, que es orientar a los estudiantes respectivos a favorecer las relaciones afectivas, sociales y familiares. Ahora, este nos interesa bastante, que es el coordinador de equipo docente. Este, con el método de jerarquización y comparación, aumentó, pero con el método de asignación por puntos disminuyó. Igualmente que los psicólogos, si vieron aquí, con los métodos superficiales, o sea, simplemente comparándolos, aumentó. O sea, el cargo era más importante que todo. Pero cuando se analizaron los factores, las variables ocultas, todo lo que incide al momento de ejecutar la labor, vemos que este cargo, o sea, no es tan importante como lo pretende ser.
Por eso la disminución, ya que sus actividades influyen de manera directa en el resultado. Lo mismo pasa con el coordinador del equipo técnico, lo mismo pasó. Aumentó con los dos salarios de comparación, pero disminuyó con el método de análisis. El orientador de grupo aumentó, el docente aumentó. En estos casos fue igual. Bueno, ¿qué podemos recomendar a partir de estas conclusiones, a partir de todo lo que pudimos observar con los resultados de la comparación? Bueno, teniendo en cuenta de que no podemos disminuir los salarios por motivos legales, no se puede disminuir, ya que estaríamos atentando contra la aplicación de las normas. No se puede disminuir no se puede modificar o aumentar de manera arbitraria estos salarios. Podemos realizar una reestructuración de los cargos, es decir, se pueden eliminar o modificar las funciones, es decir, mantener los salarios pero quitándole funciones o agregándole funciones. En este caso se le quita funciones a los cargos que están subvalorados y se le añaden funciones a los cargos que están sobrevalorados. Aquí estaríamos haciendo un equilibrio sin necesidad de modificar los salarios. Estaríamos haciendo un equilibrio de responsabilidad y así no estaríamos incidiendo en lo legal. Estos cambios se deben realizar a través del tiempo, o sea, no de forma inmediata, y se deben de realizar de una manera progresiva, evitando el mal funcionamiento de la empresa. ¿Ya? Es obvio, ya, un cambio de tareas puede afectar el normal desempeño de la empresa, entonces se aconseja que las tareas, si se adopta este consejo, que es no cambiar los salarios, sino cambiar las tareas, cambiar responsabilidades, quitar responsabilidades a los subvalorados y dar responsabilidades a los sobrevalorados. Si se toma esta posición, se debe hacer de manera progresiva, de manera lenta, y así ir viendo cómo se va desempeñando la empresa, para no cometer en errores o pérdidas o cosas así. Ahora, si vamos a adoptar la postura de modificar los salarios, bueno, para el caso de aumento del sueldo, recomendamos, igual que en el caso anterior, aumentar el sueldo progresivamente, ya que ya que no influya en la psicología del trabajador. El trabajo se va a se va a sentir más contento, eso sí, pero no le va a hacer bien que le paguen más de un mes a otro. Esto tiene que ser poco a poco, que el trabajo se vaya adaptando a su aumento. Si se va a disminuir, obviamente esto no se puede hacer de manera arbitraria, como se lo decimos. Para este caso se puede realizar un cambio, o sea, se puede crear un cargo similar con otro nombre. Esto estaríamos evitando lo legal, es decir, por ejemplo, el caso del contador, que se disminuye el sueldo. El contador, esperamos a que se termine su contrato, a que el contrato acabe. En el momento en que el contrato acaba con el salario de 3 millones, se vuelve a contratar. Es decir, se vuelve a recontratar al trabajador, pero con otros términos, con otro nombre. Si es contador, podemos colocarle auxiliar contable. Va a desempeñar las mismas labores o labores parecidas, pero en su salario se le va a aplicar la disminución. Es decir, vamos a eliminar un cargo y agregar otro. Son similares, pero la diferencia va a estar en el salario. Ya va a tener otros términos, se le va a pagar menos y no estaríamos incurriendo en los aspectos legales que esto implica. Aquí estaremos evadiendo la ley, por decirlo así. Esto es un truco para poder disminuir los salarios. El colegio tiene, después de resaltar esto, podemos decir que el colegio tiene su estructura organizacional definida, lo cual nos permite determinar sus respectivos salarios de una manera más fácil, teniendo en cuenta sus manuales de funciones y los métodos de asignación salarial que implementamos. Podemos decir que se aplicaron de manera satisfactoria los conocimientos desarrollados
durante el curso de salario, administración en salario, al momento, al efectivo aprendizaje de los conceptos y métodos respectivos. Pues sí, podemos ver que logramos un trabajo muy completo, muy efectivo, se lograron los resultados esperados y, o sea, es evidente, o sea, podemos aprender lo que podemos hacer. No solamente es cambiar los salarios, subir, bajar los salarios, no, es conocer los cargos, es darle un valor cuantitativo y cualitativo a cada cargo y así poder analizarlo. Y como podemos ver, no solamente tenemos que incurrir a la disminución, al aumento de los sueldos, hay otras técnicas, podemos, como lo dije anteriormente, podemos quitar tareas y poner tareas. Esto también es un equilibrio, también estaríamos equilibrando la estructura organizacional, sería más justa. Al que se le paga más, pues que haga más y que se responsabilice más. Y el que se le paga menos, pues simplemente le quitamos responsabilidades y le dejamos tareas más sencillas. Y así estaremos equilibrando, todo justo, todo sería justo, todo estaría equilibrado. No estaremos incurriendo en un cambio en la nómina, que eso sería un proceso, o sea, un cambio en nómina es muy delicado. Una opción a optar, en principio se debería optar, yo aconsejo adoptar esta opción, adoptar por un cambio de tarea, un equilibrio de tareas. Bueno, aquí tenemos los anexos, como les dije al principio, les vamos a mostrar un cuestionario, un manual de funciones resueltos. Aquí miramos que en este caso es del docente, del profesor. Vemos que depende del director académico. En este caso nos dieron el salario, pero nos dieron que está entre 1.000.000, 1.500.000. Esto lo promediamos obviamente y fue que escogimos, escogimos el valor diario del docente, gracias a este rango. Código del cargo, la misión, que es ejecutar y controlar el procedimiento, el diseño curricular y el de planeación, de prestación de servicio educativa de la institución, ejecutar el currículo mediante actividades que fortalezcan la apropiación del conocimiento y la formación de los estudiantes. Aquí en la división podemos ver que se encuentra en esta parte del organigrama, la parte que está aquí, las funciones, su labor principal, elaborar la planeación de su asignatura, haciendo los ajustes al plan de estudio y participar en la elaboración del plan operativo anual de acuerdo con el PEI. El PEI es el Plan Educativo Institucional. Y sus labores secundarias, que es aplicar los métodos de evaluación establecidos por el gimnasio y velar por el fortalecimiento de los valores institucionales, es decir, la filosofía belgrandista, que como sabemos, lo repetimos bastante, formar personas íntegras. Y al final tenemos las especificaciones del cargo. ¿Qué especificaciones debe tener una persona para aplicar el cargo de docente? Un pregrado, ya que sea normalista, técnico, un aprendizaje en educación, debe tener una experiencia de 6 meses, el entrenamiento para esta labor es de 2 meses, tiene una habilidad mental, que es la legislación educativa, que esto la verifica el colegio, la habilidad manual, que es el manejo de PC y herramientas de usuario final, responsabilidad por supervisión, o sea, qué responsabilidad tiene supervisar técnicamente, o sea, supervisar a los estudiantes, por equipos, cuida con esmero los elementos laborales, o sea, es decir, videobeam, tableros digitales y este tipo, los recursos, poca atención, ya docente no maneja los recursos de la institución, casi no los maneja. Por error, pues baja capacidad de pérdida, como lo dijimos. Puede equivocarse en digitalizar una nota, pues y el error simplemente la corrige ya. O sea, no hay pérdida mayor. Esfuerzo alto, vocal y físico, como lo dijimos. Mucho tiempo hablando, mucho tiempo en pie. Prepara actividades, prepara notas, califica exámenes. Y condiciones ninguna. En realidad sí hay condiciones y riesgos, pero son casi nulas, por eso se optó por colocar ninguna. Aquí tenemos la lista de tablas a lo largo del trabajo, la lista de gráficas. Y pues sí, aquí llegamos a la final del trabajo de evaluación de cargo. Como podemos ver, un trabajo bastante ordenado, organizado, completo, por colores, todo muy ordenado, muy esquemático, muy gráfico, fácil de entender. Y pues sin más, hasta aquí llegamos, lo dejo con la imagen de el organigrama. Y pues esto fue todo. Vamos a verlo con la portada. Este fue el trabajo
mi trabajo para la materia de administración en salarios, aplicación de métodos de valoración de cargos en el colegio Gimnasio Valle Grande. Juan Camilo Más Ramos, en el grupo de los lunes de administración de salarios de 12 a 3. Muchas gracias.